Bueno, buenos días, Cristina, Fabricio, Geraldine, ¿cómo estás? Valeria, hola Geraldine, bien, bien. Cristina, me parece que no tiene micrófono tampoco. Bueno, los escucho y bueno, de qué bueno que pudieron hacer la tarea. La mayoría podría decir que tuvo un 7 en el proceso. Y felicitarlo, digamos, porque pudieron clasificar adecuadamente las cuentas. Yo espero que ustedes hayan hecho el trabajo, digamos, cada una en ese proceso. Y quería ver, por una parte, revisar ahora rápidamente la tarea, porque me parece que una de sus compañeras tenía algunas dudas al respecto, y lo vamos a ver de inmediato, digamos. ¿Ya? Paso a compartir pantalla, entonces, chicos, y me van haciendo los comentarios al respecto. Denme un segundito para encontrar el ejercicio. De inmediato lo veo. Acá vamos y les comparto de inmediato la página. Ahora sí. No sé si pueden ver mi pantalla un segundo y compartir pantalla. Quería ver el archivo, disculpen. Ahí sí, no sé si lo pueden. Cuéntenme, ¿cuál fue la mayor dificultad que tuvieron en el ejercicio? Un segundo que lo estoy verificando. Un segundo. Ya, ahora sí, díganme si pueden ver el Excel que voy a compartir. Lo comparto de nuevo nuevamente. Ya. Ahora sí, me comentan por favor si ya lo están viendo. Profe tiene desactivado el micrófono y ahora sí se ve. Y disculpas, ahora sí. Ya. Ok, vamos a repasar las remuneraciones y primero que nada quisiera compartir con ustedes este tema, digamos, el tema que hubieran tenido muy claro, digamos, lo que tenían que hacer. La mayoría lo tuvo, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuénteme,
Fabricio, acreedor, ¿qué tipo de cuenta era? Pasivo. Un pasivo, ¿verdad? Y uno traspasaba simplemente los 35 millones al pasivo. Así sucesivamente. Anticipo de remuneraciones, por algunos de ustedes se equivocaron ahí. Valeria. ¿Pérdida? No. Un anticipo es un activo para la empresa. ¿Por qué? Porque a fin de mes, ya en los días 15 normalmente los trabajadores piden un anticipo de dinero, ya, pero eso se cuenta de su sueldo. Por lo tanto, ese anticipo queda como un activo. ¿Cuándo lo salda? Cuando centralizan las remuneraciones. Ahí en ese minuto se eliminan, ya, los activos. ¿De acuerdo? En este caso. ¿Ya? Se los voy a mostrar desarrollado ya prácticamente. Los acreedores son pasivos. ¿Ya? La administradora de fondos de cesantía por pagar es un pasivo. Todo lo que diga por pagar siempre va a ser un pasivo. Los anticipos de remuneración son activos. Los arriendos, ¿ya? Siempre son gastos. Todas esas cuentas normalmente tienen una connotación de gastos. Arriendos, gastos generales, luz, agua, teléfono, todas normalmente son cuentas que representan gastos para las personas y para las empresas, por supuesto. ¿Ya? Por lo tanto, banco, caja son activos, capital es un pasivo. Los clientes son activos, las colaciones son pérdidas. ¿Puedes dar un recado ahí en tu ¿Aló? mensaje? Un segundito. ¿Aló? ¿Sí? Están en Vicuña Maquena, ¿por dónde? ¿Cuánto Sí. les falta? Por Plaza Gaña. Sí. Ya, Fernando Castillo Velasco, esa es la calle. Listo. Hasta luego. Ya, ya chicos. Las cuentas por pagar son pasivos. Todo lo que diga por pagar normalmente es un pasivo. Un depósito a plazo es un activo. La depreciación acumulada es una cuenta complementaria de activo, pero con tratamiento de pasivo. Los habíamos visto en los ejercicios de clases anteriores. Las depreciaciones son pérdidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque reflejan la pérdida del valor que van teniendo los activos producto del uso y desgaste. Los equipos computacionales son activos. Todo lo que diga relación con gastos, ya son todas naturalmente cuentas de pérdida. Y ahí creo que algunos pudo haber tenido una que otra confusión. Los honorarios por pagar, como su palabra lo dice, por pagar es un pasivo para la empresa. Las horas extras son una pérdida. El impuesto único por pagar es un pasivo. Lo está señalando el tema por pagar. Inmuebles son activos. Los intereses bancarios son los intereses que me están cobrando, por lo tanto son pérdida para la empresa. Interés ganado es una cuenta de resultado ganancia. Intereses por cobrar, todo lo que diga relación por cobrar son activos, pasivos. Las inversiones son activos, ¿ya? Estaba diciendo que los intereses por pagar son pasivos, a eso me refería. Las ISAPRES por pagar son pasivos, etc. El IVA crédito es un activo, el IVA débito es un pasivo, el IVA por pagar es un pasivo, letras por cobrar un activo, letras por pagar un pasivo. Las leyes sociales, ¿ya? En este caso son una pérdida porque son de cargo del empleador, ¿ya? Las remuneraciones son pérdidas, los honorarios son pérdidas, ¿ya? La colación, la movilización y todos los ítems de remuneraciones que son de cargo del empleador, naturalmente que son pérdidas para el empleador, como las comisiones de venta, por ejemplo, que no se las coloqué, pero las comisiones de venta que se le pagan a los trabajadores también constituyen pérdida para la empresa. ¿De acuerdo? Porque un sueldo, una remuneración, una colación, no representa ningún flujo futuro de dinero para la empresa. Por lo tanto, no es un activo y representa simplemente una pérdida. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente ustedes iban clasificando los préstamos bancarios, por supuesto, eran un pasivo, los proveedores pasivos, las remuneraciones por pagar también pasivos, ¿ya? Las remuneraciones propiamente tal, ya lo habíamos visto que eran simplemente una pérdida.
el seguro de invalidez y sobrevivencia por pagar es un pasivo, los terrenos son activos, la utilidad en venta, como su nombre lo dice, es una ganancia para todos los efectos, vehículos activos y ventas, naturalmente, que son cuentas de resultado ganancia. La verdad es que no, la mayoría, puedo decir que de ustedes lo hizo bastante bien, espero que lo hayan hecho efectivamente y hayan comprendido el porqué. Las diferencias, naturalmente, entre las cuentas de activo y pasivo, si son mayores los activos que los pasivos en su suma, la empresa obtiene utilidad en ese periodo. ¿Cómo se comprueba? Se comprueba simplemente con el estado de resultados, donde están las pérdidas y ganancias, y uno compara, aquí tengo por partida doble, siempre se va a dar esto, 382 de ganancias menos 342 de pérdidas, naturalmente que tengo una diferencia de 40 millones que me falta acá, y estas son las utilidades del ejercicio. Si yo sumo, naturalmente me van a dar estos totales iguales, y los del balance son 511 y 511, tanto en activo como en pasivo. ¿Por qué? Porque la utilidad, la diferencia que se produce, me viene a complementar, digamos, la cuadratura. Viceversa también, o de la misma forma, quiero decir, las cuentas de resultado también tienen este mismo resultado. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esa era la cuadratura que tenían que efectuar. Y la parte 2 simplemente era ordenar desde lo más líquido a lo menos líquido las distintas cuentas de activo, las de pasivo, ¿ya? Las de capital, discúlpeme, las de ventas, intereses ganados, todo lo que representaba utilidad para la empresa, naturalmente son utilidades, ya ganancias, y todas las cuentas de pérdida, como el costo de venta es una pérdida, remuneración es pérdida, honorarios, ¿ya? 23, gastos generales por 23 millones, pérdidas, los arriendos que paga la empresa son pérdidas, pérdida en venta, intereses bancarios, depreciaciones, leyes sociales de cargo al empleador, las gratificaciones también son de cargo al empleador, la colación, la movilización, la hora extra, gasto de luz, gasto de agua, teléfono, etc. Todos representan gastos. Ese era el ordenamiento que normalmente tienen, ¿ya? Tanto el balance general, primero van las cuentas de activo, después las cuentas de pasivo, y finalmente en el estado de resultado van las cuentas de ganancia primero, y después van las cuentas de resultado pérdida. Estos son dos estados financieros simplemente que después se ordenan, se eliminan lo que no corresponde, digamos, y se le da un pequeño ordenamiento y agrupación. La verdad es que los estados financieros no presentan todas las cuentas, sino se van agrupando todas las cuentas que representan, por ejemplo, efectivo y efectivo equivalente, que podría ser caja, banco y depósito a plazo, y ahí las empresas van haciendo esa clasificación. Pero para estos efectos, simplemente con que hubieran cuadrado esto en esta tarea, me bastaba, digamos. ¿Dudas? ¿Alguien tuvo alguna duda mayor en esto? ¿Le quedan todavía dudas respecto de esta clasificación? Se puede decir que estos montos que estaban acá representaban los saldos que tenían las cuentas, ¿ya? Pero simplemente se las agrupé en una columna para efecto de que ustedes pudieran hacer esa clasificación. ¿Dudas? ¿Fue muy difícil para alguno de ustedes? ¿O todavía es difícil entender la naturaleza de las cuentas? ¿Por qué estas son de activo? Porque se pueden transformar en flujos de dinero. ¿Por qué estas son pasivos? Porque implican salidas de dinero. ¿Por qué estas son de resultado o ganancia? Porque estas cuentas representan las utilidades que la empresa va obteniendo. Recuerden que todas las empresas necesitan obtener utilidades para mantenerse en el tiempo, ¿ya? Y para eso tienen que incurrir en determinados gastos y costos, naturalmente, para poder ir generando las utilidades. Yo tengo que comprar mercadería y eso me genera un costo, y naturalmente tengo que pagar luz, agua, teléfono, gastos de administración, remuneraciones, honorarios, etcétera, y todos los servicios que tengo necesarios para poder seguir funcionando como empresa, y en las ventas voy generando las utilidades pertinentes, digamos, para permitir que se vaya incrementando mi patrimonio, digamos, con las utilidades que voy generando. Si no, no tiene sentido tener una empresa que no genere utilidades, salvo que fuera una empresa de beneficencia, ¿ya? Y que persiguiera algún tipo de fin que no es de lucro, precisamente, como el Hogar de Cristo. Lo que busca el Hogar de Cristo simplemente es sustentabilidad. Es decir,
de una u otra forma, si bien tienen recursos que le van aportando las personas, también ellos tienen que hacer una sustentabilidad de la obra, digamos, que en algún minuto creó el padre Hurtado, y eso es lo que pretende sustentarse con los recursos que va obteniendo para seguir haciéndolo circular. Eso es un poco y cumplir su fin, el objetivo por el cual fue constituido el Hogar de Cristo, ¿ya? Pero ellos no persiguen fines de lucro. El resto de empresas, naturalmente, que todas buscan ese ánimo del lucro, digamos, para poder hacer funcionar un capital, digamos. Si no voy a colocar una empresa que pienso que voy a ganar más, prefiero tomar esa plata y la dejo en un depósito bancario, digamos, o hago otro tipo de inversión y no genero ninguna empresa, ¿ya? La idea es eso, arriesgarse para ganar más. Esa es la idea siempre de un empresario, ¿ya? Ahora, ¿dudas? ¿Alguna duda respecto de esta clasificación? Repasé prácticamente todas las cuentas que hemos visto hasta el minuto, digamos, pero quería saber si tenían alguna inquietud. Cristina, Fabricio. Por mi parte, profe, ninguna duda. ¿Le fue fácil hacer la clasificación? ¿Relativamente fácil? Sí, profe. Igual alguna vez uno se enreda, pero Ya, pero si tiene claro que esto tenía que cuadrar abajo, ¿ya? Pues, de alguna forma se lo expliqué, digamos, para ayudarlos dentro de su proceso de clasificación. Lo que sí tienen que tener claro que una cuenta o es activo, o es pasivo, o es pérdida, o es ganancia. Pero no puede ser activo y pérdida a la vez, o no puede ser activo y ganancia a la vez. ¿De acuerdo? No es la naturaleza de los saldos de las cuentas. Naturalmente cada cuenta uno tiene que analizar si la tengo que pagar, si voy a recibir dinero o representa dinero, ¿ya? O simplemente fue un gasto o corresponde a una utilidad que estoy generando por una operación que estoy haciendo, ¿ya? Eso era toda la complicación que tenía esta tarea. Ahora les voy a compartir lo que me había pedido una de sus compañeras, ver el tema de las remuneraciones, que también les dejé una tarea para esos efectos. Ya vuelvo a compartir con ustedes entonces, voy a abrir el archivo, denme un segundo. Ya. Deje aperturarla, hacerlos. Ya. Ahora les comparto entonces la pantalla nuevamente. Y me comentan por favor si la ven efectivamente. ¿La pueden ver? sí, profe. Ya, vale. Ya. ¿Habían visto una planilla de remuneraciones? Cristina, Geraldine, Valeria, Joana. Un libro de remuneraciones es un libro auxiliar de contabilidad. En este libro auxiliar de contabilidad voy reflejando cada uno de los trabajadores y los voy incorporando según el contrato de trabajo, naturalmente, que vaya teniendo con ellos. Los que son de honorarios no van al libro de remuneraciones, sino van a un libro que se llama de retenciones y uno les pide una boleta de honorario. En el caso de los trabajadores, que es el proceso más complejo dentro de las remuneraciones, uno tiene que incorporar naturalmente el sueldo base, los días trabajados, porque los contratos se van generando paulatinamente, y si una persona entró el día 29, naturalmente no le van a pagar los 30 días de sueldo, le van a pagar el día proporcional o los días proporcionales que ha trabajado. Por lo tanto,
Los días ya tienen uno los puede dividir por 30, digamos, prácticamente, y va teniendo sus días de trabajo, ya, dentro del mes, ya, y así sucesivamente. Y eso les da un sueldo, ¿ya? Un sueldo, si yo divido 301 por 30, voy a tener el sueldo diario, ¿ya? Y así sucesivamente. Bueno, lo que tenga que ver con atraso, inasistencia y ese tipo de cosas, naturalmente que también se descuentan, ¿ya? Dentro de las remuneraciones. Total imponibles, ¿ya? Y el total imponibles es lo que nosotros conocemos como las remuneraciones que va a tener el trabajador, ¿de acuerdo? Y esta es la principal cuenta de gasto que tiene que soportar la empresa. Entonces, las remuneraciones son 11 millones, ya 161. Les fui colocando el número para que fueran constituyendo ustedes su asiento de remuneraciones. Esto es lo que va en el libro diario, por si acaso. ¿De acuerdo? Esta centralización. Se llama centralización porque una vez al mes, ¿ya? Cuando corro el proceso de remuneraciones, es decir, tengo que reunir la información de colación, de movilizaciones, etcétera, verificar que todos los trabajadores que hayan efectivamente trabajado estén incorporados en el libro de remuneraciones, ¿ya? Efectivamente, entonces procedo a centralizar la información. Primero tengo que tener cuadrado este libro, ¿ya? Entendiendo, digamos, que a los imponibles le voy a sumar la colación, la movilización, voy a tener un total de haberes, y ahí voy a empezar a hacer los respectivos descuentos de cotizaciones de cargo del trabajador. Ya recuerden que todos los trabajadores tienen que imponer un 19% de su renta, se les retiene, ¿ya? Por una parte se les retiene para FONASA o ISAPRE, porque usted es voluntario de contratar los servicios de FONASA por tema de salud, o los servicios de una ISAPRE, si es que así lo estima conveniente y usted cree que lo van a atender de mejor forma. ¿Bien? Entonces tienen, por una parte, la retención de la AFP, que seguramente debe ser del orden del 12%, una cotización de salud del 7%, y eso más o menos les da el 19%, considerando que la AFP les cobra también un 2% por la administración de sus fondos. Eso está establecido por ley, y por eso se llaman administradoras de fondos de pensiones. Las administradoras de fondos de pensiones tienen dos contabilidades. Una, que es una contabilidad por el negocio de ellos, digamos que es la administradora, que le cobra un 2% a cada trabajador para invertir su plata. Y otra es la contabilidad del fondo propiamente tal, en donde están cada una de las personas con los aportes que va haciendo, la rentabilidad que va obteniendo, etcétera, y ahí va una contabilidad propia, naturalmente, del fondo de inversiones. Una es la administradora y el otro ya es el fondo de los trabajadores, de todos los trabajadores de Chile. Por ley, los trabajadores necesariamente tienen que imponer una parte de su sueldo, como les digo, en estas administradoras. La otra parte es para su cotización de salud, impuesto renta, ya hay determinadas rentas que naturalmente tienen que pagar un impuesto al global complementario, digamos, o un impuesto único, dependiendo del nivel de renta, y hay unas tablas donde se van haciendo los respectivos descuentos a los trabajadores, ¿ya? Mientras más gana un trabajador, más descuento corresponde, más impuestos le corresponde pagar. ¿Ah? Un seguro de cesantía, cuando están involucrados, digamos, esos conceptos, un total de descuentos, que es simplemente el total haberes, menos todos los descuentos que le aplicaron, ¿ya? Y finalmente, el total haberes menos el total descuento me da el alcance líquido. Si ustedes van sumando y restando, naturalmente van a llegar a su alcance líquido, y el alcance líquido es lo que usted percibe como sueldo. En este caso, cada trabajador de aquí, este trabajador percibe 325.000, este 10.000, 21.000, dependiendo del día que haya trabajado un día, porque esta es una empresa que va contratando personas, las va finiquitando, las contrata, las finiquita, etc. ¿Ya? Y así sucesivamente cada uno va obteniendo un líquido después que le aplicaron todos los descuentos. Entonces, en las remuneraciones, uno coloca el total de remuneración imponibles. La centralización es por el mes, por todos los trabajadores del mes, ¿ya? Normalmente el día 30, el día 1 ya uno tiene que estar teniendo listas las remuneraciones para efecto de tener provisionados los fondos en el banco para poder pagar las remuneraciones, ¿de acuerdo? Entonces las remuneraciones son 11.061.000, que es el total imponible. La colación también, cuando la empresa la otorga, naturalmente, es un gasto para la empresa, ya resultado pérdida, 2.683.000. Movilización, 250.000 pesos, y eso me da
disculpe, todavía no. Hay una parte, que ustedes lo van a ver en remuneraciones, que dice relación con las leyes sociales propiamente que son de cargo del empleador, ¿ya? Porque por una parte, la ley, la misma legislación, digamos, establece que el empleador, discúlpeme, el empleador debe hacerse cargo también de algunos aportes de parte de la empresa. Esos aportes de parte de la empresa, ya en una proporcionalidad que está establecida claramente, ya, constituyen lo que llamamos leyes sociales. ¿Ya? Esas leyes sociales están compuestas por algunos organismos como el CIS, ¿ya? La FC y naturalmente la mutual de accidentes del trabajo, digamos, porque la empresa tiene que ir cotizando, ¿ya? Y la tasa es variable porque depende del nivel de accidentabilidad, si te van subiendo esa tasa o no. ¿Para qué sirve la mutual? Para cubrir, ya en caso de siniestro, de accidentabilidad, digamos, de los trabajadores, naturalmente se atiende en la mutual de seguridad, ya que está a otro nivel, digamos, para atención de los trabajadores. El servicio que tiene la mutualidad para sus trabajadores es excelente. Están ahí en Alameda, creo, al lado de la Teletón. Ya. Y ahí tienen un fabuloso hospital, digamos, que todos los trabajadores de Chile se pueden atender, digamos. Y bien, eso por una parte. Esto está fuera de este libro, pero sí, naturalmente, se tienen que hacer los cálculos pertinentes, por eso se los dejé en moradito para efecto de decirles, mire, estos son los aportes, ¿ya?, que hace la empresa, en este caso, 783.000, ¿ya?, que van a estas distintas instituciones, digamos, pero que son de cargo a la empresa, por lo tanto, de una cuenta pérdida. Todas estas cuentas son de pérdidas. La AFP por pagar, aquí vamos a encontrar con la AFP cuántos son los descuentos, ¿ya? Y ustedes tienen distintos AFP donde cada trabajador voluntariamente se puede adherir, digamos. Yo quiero cotizar en AFP, por ejemplo, yo estoy en Habitat y ahí, ya desde que se inició el sistema, ahí me quedé, me gustó y punto. Y no hay vuelta que darle, no me estoy cambiando de un lado para otro ni nada por el estilo, ¿ya? Creo que ha funcionado bastante bien Habitat, así que con eso me basta. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno aquí elige una AFP y naturalmente que después usted va haciendo el desglose del cheque que le va a hacer a cada una AFP. Por ejemplo, aquí dice 1.251.000, a lo mejor son 300.000 pesos que se le pagan a la AFP Habitat, 500.000 pesos que se le pagan a la AFP Cuprum, la diferencia, bla, bla, se le pagan a otra a AFP Modelo. Listo, ya, y ahí tiene que hacer usted la distribución, ¿de acuerdo? Según cada una de las AFP. Y así sucesivamente, ¿ya? Después tiene lo que se le descuenta, bueno, la cotización de salud, me disculpa, ya sea FONASA o ISAPRE, ya 774.000, aquí están, naturalmente al lado les coloqué los números, de lo que le corresponde cotización del 7%, ya sea para salud o FONASA. Algunos trabajadores siempre pactan una tasa adicional, digamos, porque quieren ser mejor atendido, etcétera, y bueno, y ahí naturalmente se producen algunas diferencias, y por eso hay que estar muy atento a los papeles, naturalmente, que haga llegar el trabajador con los distintos planes de salud que esté contratando. Ya no todos valen un 7%, unos valen 7,5, 7,3, 7,2, no lo sé, depende de la ISAPRE, ya, que estén contratando y los planes que estén cotizando, digamos. Ya algunos vienen con temas dentales, con temas de vista, qué sé yo, oftalmología, para los lentes, descuentos, bueno, esos son temas naturalmente que cada uno tiene que ver, pero lo que nos importa es hacer los descuentos pertinentes en el tema de salud a cada una de las personas, porque eso está establecido por ley, ¿ya? O usted está en FONASA o usted está en ISAPRE, pero cuando entra a trabajar tiene que llevar los papeles y decir en cuál se está afiliando. El impuesto único, naturalmente, que se le cobra 22.000 pesos, que ese también va de cuenta del trabajador, etc. Y finalmente, el total de descuentos más lo que le tienen que pagar por aporte del empleador, que son 169, 322 y 290, ¿ya? Me da finalmente mi alcance líquido, que son las remuneraciones por pagar de 11.939.673. La partida me tiene que cuadrar, digamos, ya el asiento, el debe, me cuadra perfectamente con el haber y está perfectamente cuadrado con
el libro de remuneraciones. ¿Ya? Y aquí, naturalmente, uno puede decir, mira, el sistema Previrret hay que pagarle esto, digamos, y ahí harán los cheques pertinentes, los traspasos, las transferencias, que son temas que tiene que ver el área de remuneraciones, y ahí van los cheques del banco. Por otra parte, tienen que pagar el impuesto único de los trabajadores que se paga en el formulario 29 de IVA, junto al IVA por pagar y junto a la retención de honorarios del 10%. Todo eso va en el formulario 29, naturalmente incorporando, ya, en este caso, el impuesto único de los trabajadores en ese formulario. ¿Ya? Y las remuneraciones, naturalmente, se le paga con cheque a cada uno de los trabajadores o se le hace una transferencia, ¿ya?, bancaria, digamos, para que cada trabajador, cuando tiene convenio la empresa con los bancos, para que pueda retirar con su tarjeta, una tarjeta de débito que le dan, digamos, a los trabajadores, para efectos de que puedan retirar los cajeros automáticos, ¿ya? Y así la empresa se ahorra de tener que un día X mandar a traer un camión de Prosegur, tener los 11.939.000 y empezar a pagarle a cada uno de los trabajadores. Eso lo hacían antes, pero en algún minuto sufrían los asaltos y naturalmente que dijeron, ¿saben qué? Mejor acabemos este tema, paguémosle una pequeña comisión al banco y que él se encargue de este tema del pago. Y además, si la gente no está saliendo a cobrar sus cheques, porque antiguamente siempre el trabajador decía, jefe, me voy a ir un poquito antes para ir a hacer la fila al banco para cobrar el cheque, etc. Eso ya prácticamente se ha ido eliminando, ya son muy pocas las empresas que hoy día siguen pagando con cheques, digamos, los sueldos, por los motivos que le estoy dando, por tiempo y porque es mucho más práctico, digamos, que gire directamente su cajero automático. ¿Ya? ¿Dudas respecto de esto? Cuando les decía, aquí les di una pequeña explicación de los conceptos que están involucrados cuando les digo la AFP, de cuanto al trabajador a pagar, ya, a las diferentes AFPs. ¿Ya? El SIS, estos que están con moradito, les decía, son los costos del empleador, ¿ya?, del empleador, es decir, un porcentaje que el empleador tiene que pagarle a este organismo, más el porcentaje que aporta el trabajador. Estos son costos del empleador también para la AFC, descuento al trabajador también, costo del empleador que le paga la mutual, y descuentos del trabajador por FONASA, ya, porque estos son de cargo del trabajador, por lo tanto no son de cargo de la empresa, no son pérdida para la empresa. Simplemente se le paga menos sueldo al trabajador, y aquí está lo que le pagamos. Y lo demás, todo eso que está ahí, se lo desconté. A cada uno de ellos le desconté 1.251.000, 9.774.22. ¿De acuerdo? Y esos 783 es un adicional que tiene que poner la empresa. ¿Ya? Por eso todas estas cuentas de acá son pérdida para la empresa, porque son costos empresa, y todas las cuentas de acá son pasivos. ¿Cómo se elimina un pasivo? ¿Ya? Simplemente ustedes van a tener que, cuando lo paguen, todos estos temas se pagan en Previrret hasta el día, si no me equivoco, 10 o 13, ya hasta la 1:30 más o menos que le dan de plazo para que pueda hacer las distintas transferencias. ¿Ya? Si no, después de eso, naturalmente, van a cobrar intereses, multa, etc. Y a los trabajadores, naturalmente, que no te van a esperar el día 13. Al trabajador le tienes que estar pagando estos 11 millones dentro de los primeros 3, 4 días del mes, digamos, para que ellos puedan pagar y cubrir todas sus cuentas que tienen, digamos. Por lo tanto, estos son otros cheques, y cada uno de estos va con diferentes formas o transferencias o formas de pago. ¿Ya? Eso básicamente lo que es remuneraciones no es más ni es menos que estos, chicos. Así que creo que esta parte de aquí les va a servir eventualmente para entender cómo se centralizan las remuneraciones. En la práctica, ustedes que van a hacer, van a ver estos temas, porque ustedes van a entrar a trabajar en distintas áreas, no me cabe la menor duda, la realidad no es tan perfecta, porque siempre se les van a ir generando diferencias, porque las planillas que usa la empresa a veces son tasas distintas a las que le entrega naturalmente cada AFP, porque subió el plan, le cobran, ahora subió un 0,02% de cotización, entonces mes a mes ustedes tienen que estar muy atentos a los descuentos y a las tasas que van variando. La mutual también establece, dependiendo de la siniestralidad, tasas que le cobra la empresa, etcétera, y otra parte del trabajador, y así sucesivamente en ese proceso. Así que por eso se torna un poco más engorroso, ¿ya?, el proceso. Ahora, si la empresa es ordenadita y las personas que trabajan en el área de remuneración son clever,
Naturalmente nunca van a tener que pagar multa, ni intereses, ni reajustes, digamos, por atraso o no pago en las remuneraciones de sus trabajadores, digamos, ¿ah? A las distintas instituciones que están involucradas. Si se dieron cuenta, hay muchas instituciones que están involucradas en este proceso. Ahora sí, hagan las consultas, por favor. Profe, esos que están en morado, ¿cuáles son los porcentajes y de dónde se sacan? Ahí me quedó la duda. Mira, los porcentajes de las leyes sociales, tú tienes que ir a cada organismo, naturalmente, y entender el tipo de contrato que tiene el trabajador, el tipo de empresa, ¿ya? Si son más riesgosas unas que otras, naturalmente, que lo que es mutual y todo ese tipo de organismos tienen distintas tasas, ¿ya? No es que sea una tasa fija, la publican todos los meses, eso sí, todos los meses te van publicando las tasas, y por eso no es un tema tan sencillo de evaluar, digamos, porque van variando tanto las tasas de la mutual, para los trabajadores y para la empresa, digamos, que se mantiene un cierto tiempo, pero si tienes accidentes, imaginemos que fuera una empresa, no sé, de servicio, o de servicio de alimentación, y que te preparan mucho alimento, etcétera, y en algún minuto van teniendo accidentes, la mutual naturalmente empieza a castigar a la empresa y le empieza a subir los porcentajes de cobros, ¿ya? ¿Por qué dirán ustedes, les cobran más? Es una forma de castigo, de tal forma que la empresa implemente todas las medidas de seguridad pertinentes, ¿ya? Las señaléticas de salida, las señaléticas de peligro, las señaléticas de incendio, las señaléticas de todo lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Se acuerdan que ustedes cuando entran a alguna institución en las escaleras tienen las gomitas en las escaleras para que la gente no se resfale, un pasamano para que no se resfale, etcétera? Y los extintores cada 10 metros, etcétera, depende de la cantidad de personas. Si tienen que tener otro tipo de sistemas, el tipo de extintores, no todos los extintores son iguales, etc. Entonces hay una serie de parámetros que va haciendo que las tasas que les van a cobrar cada una de estas instituciones sean distintas, sean diferentes. Por eso, el porcentaje a aplicar, ¿ya? Que le tiene que pagar en leyes sociales, por ejemplo, por la mutual, te lo va a indicar la mutual. Mira, este mes me pagan un 0,93 de cargo del empleador y un 0,0017 de cargo del trabajador, por decirte algo, ¿ya? Y así cada una de estas instituciones, naturalmente, te va haciendo una distinción de parte de cada una de las empresas. Si fuera tan sencillo de decir, oye, mira, el porcentaje que nos van a cobrar todo este año la AFP, ¿ya? Y todos los organismos pertinentes no cambia nunca, se mantiene inmutable, digamos, en el tiempo, sería fantástico, ¿ya? Porque simplemente sería copiar la planilla del mes pasado con la de este mes. Pero es un proceso que involucra a todas las áreas de la empresa. Cuando tú tienes distintas áreas de la empresa, ellos te tienen que informar naturalmente las inasistencias, los atrasos, o tú tienes tu tarjeta de reloj control, o bien si son por obras, si tú fueras una empresa constructora, cada edificio naturalmente tiene que llevar su propio control, te tienen que informar si les pagan bonos, si les pagan horas extras, si les van a hacer descuentos por horas atrasadas, etc. Y con toda esa información, ese pequeño rompecabezas que te va llegando, tú tienes que dar los plazos pertinentes para decir, oye, yo necesito esta información de los bonos, hora extra, etcétera, más tarde el día 23 de cada mes. ¿Ya? Para poder que nos den tiempo suficiente al departamento de remuneraciones para poder hacer los cálculos pertinentes para cada uno de los trabajadores, digamos, en este proceso, ¿ya? Si alguien tiene asignación familiar, naturalmente tiene que hacer llegar los papeles respectivos, digamos, para efecto de saber que tiene el beneficio, naturalmente, ese beneficio estatal, digamos, de la asignación familiar, ese subsidio, por así decirlo. Y así sucesivamente, si hay descuentos judiciales, ¿ya? También tienen que entrar a los cálculos de las respectivas remuneraciones, digamos, en cuanto a los descuentos que le tienen que hacer a cada uno de los trabajadores, ¿ya? Entonces, si me preguntas, esos porcentajes cambian mes a mes, ¿ya? Y esos porcentajes, naturalmente, tú tienes que estar viendo cuáles son los porcentajes que van a aplicar las distintas FP, etcétera, en cada uno de estas instituciones, ¿ya? De todas maneras, el sistema Previred,
¿ya? También te va entregando un estimado y tú tienes que ir viendo y ajustando con lo que tiene la empresa, ¿ya? Son temas que seguramente ustedes van a ver en su minuto, ¿ya? Pero desde el punto de vista de contabilidad, lo que me interesa es saber que ustedes puedan efectivamente, a partir de la información que le entreguen en un libro de remuneraciones, que esta es la estructura que tiene un libro de remuneración hoy en día en Chile, tú puedas ser capaz de entender que hay cosas, cuando te digan, de cargo de la empresa, no, es que este porcentaje, el 3% lo tiene que pagar la empresa, ¿ya? ¿Y por qué? Porque te digo que no todos los porcentajes son iguales, porque hay personas que son a plazo fijo, ¿ya? Y hay otras personas que tienen contratos indefinidos. Los porcentajes a descontar en las distintas instituciones para un trabajador a plazo fijo, de uno que sea a plazo indefinido, son diferentes. Por eso, naturalmente que ustedes tienen que estar al tanto de la normativa legal vigente para los distintos tipos de contratos. ¿De acuerdo? En eso estriba su profesión, digamos, y por eso les van a pagar, por esa expertise, ¿ya? Por tener esa capacidad, naturalmente, de estar al día en lo que es la normativa. Si no lo están, y si dicen, no, mira, es que yo no puedo saberlas todas, desgraciadamente a la empresa le van a cobrar multas, intereses o reajustes. Y naturalmente que eso se puede pagar, pero el empresario, naturalmente, cuando tiene que pagar intereses o cosas por el estilo, no está muy conforme con el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa que están llevando mal el proceso de remuneraciones. ¿Me comprendes? Entonces, a eso es lo que los quiero llevar, digamos, en este proceso de la centralización de remuneraciones. Desde este libro que tienen acá, ustedes tienen que llegar simplemente a entender que todo lo que es imponible, disculpen, va al debe, digamos, y después naturalmente vienen todos los temas de los cálculos de cada una de estas personas, porque todos tienen situaciones distintas, ya para efectos de llegar a constituir en su total lo que vamos a pagarle a la AFP ese mes, a las AFP, porque son varias. ¿Ya? Recuerden que cada uno de ustedes puede optar. Cuando ustedes entren al mundo laboral, seguramente los van a hacer cotizar en la AFP modelo, ¿ya? Y la AFP modelo es más o menos reguleque nomás, ¿ya? Pero bueno, de ahí comienzan, etcétera, y se van después, cuando la ley lo permita, ustedes se pueden cambiar a otra AFP según, naturalmente, su gusto, digamos. Lo mismo, ISAPRE, FONASA, etcétera, ustedes van a elegir. Si me preguntan a mí, yo prefiero FONASA, ¿ya? Soy feliz pagando mi 7% a FONASA. Lo que sí les puedo decir es que tengo seguros complementarios, ¿ya? Tengo 2 seguros complementarios para efectos de que me puedan cubrir en caso de siniestro o gastos médicos mayores. ¿De acuerdo? Pero eso es porque entiendo que ya sea esté en ISAPRE o esté en FONASA, la salud, en caso de un gasto mayor, digamos un accidente mayor, nunca te van a cubrir el 100%, siempre te van a estar cobrando a ti un diferencial, ¿ya? Y hay casos, digamos, de personas que la ISAPRE no les cubren lo mínimo, como le pasó el caso a una señora de COVID que se fue a una clínica, ¿ya? Y la dejaron en la clínica, etcétera, y después le llegó una cuenta de 20 millones. No sé si vieron ese tema en las noticias, digamos, la señora se salvó, pero después que vio la cuenta yo creo que le dio un ataque y se murió, ¿ya? Pero bueno, pero esos son los temas que ustedes tienen que ver. Por eso los seguros, en lo que es salud, a veces es conveniente. Yo tuve un accidente ya tiempo atrás, me caí del techo, digamos, y tuve un accidente en una pierna, y mi cobertura de FONASA, de los seguros complementarios que tenía, al final hicieron que pagara prácticamente nada, ¿ya? Y me atendí en una de las mejores clínicas, digamos. Así que me dio ese espectro, ¿ya? Lo mismo habría sido con el ISAPRE, pero si no tengo los seguros, me habrían hecho pagar una millonada, por muy ISAPRE que sea, digamos. Por eso ustedes tienen que ver siempre las letras chicas de cuántos días le cubre, porque te dicen, mira, te cubrimos 3 días, 4 días, 5 días cama, qué sé yo. Bueno, y el resto, ¿y qué pasa si exceden lo que es lo normal? Ahí es donde entran las complicaciones, ¿ya? Así que este es el tema y este es el mundo de las remuneraciones, digamos, y para estos efectos, ¿ya?
del curso, me interesa que ustedes entiendan que estas son cuentas de pasivo. A todas les puse por pagar. En la realidad, las contabilidades les quitan el apellido, solamente dicen AFP, ¿ya? O dicen mutual, y uno entiende que ya que son los pasivos, naturalmente, que porque además los tienes que registrar al haber. Todos estos de acá son pasivos que la empresa tiene que entrar a pagar, ¿ya? Y simplemente en esta diferencia, que es el aporte que hace el empleador, dependiendo del tipo de contrato que tengan los trabajadores, etcétera, se van viendo cada situación. Por eso tú vas construyendo acá, para cada una de las personas, sus distintas situaciones. Uno utiliza fórmulas, una planilla de Excel que ya tiene las fórmulas, pero normalmente tiene que estar haciendo uno que otro ajuste dependiendo de las tasas, ¿ya? Lo primero que hace uno en estas planillas Excel es ajustar las tasas, ¿ya? De lo que te está informando cada una de las AFP. Entonces yo en un recuadro de fórmulas ingreso las tasas que me está cobrando este mes, ingreso si la mutual me cambió algún tema, ¿ya? Y después en la planilla Excel me entran a aplicar las distintas fórmulas y finalmente yo empiezo a construir, ¿ya? Mi liquidación de sueldo. Lo puedo tener parametrizado ya de tal forma que la liquidación me salga de inmediato. ¿De acuerdo? En este caso lo estoy haciendo con un Excel. Si tuviera una contabilidad y estuviera pagando un software, ¿ya? Contable para estos efectos, naturalmente que ya está todo parametrizado y el sistema, tú no ves un libro, digamos, que ya va a venir todo automatizado y seguramente te sale incluso la centralización automática al libro diario, ¿ya? Pero naturalmente que las empresas tienen que pagar esos software y el personal tiene que estar capacitado en el uso de los distintos tipos de software de remuneraciones que existen en el mercado, que pueden ser muchos. La finalidad es llegar a lo mismo, es decir, procesar las remuneraciones a partir del sueldo base, ¿ya? Y enseguida, para finalizar, digamos, para saber cuánto le tienen que pagar a cada institución, qué día y a qué hora es el plazo máximo, para efecto de presionar a la gente y puede hacer las transferencias o pagos pertinentes, digamos, en esos plazos, ¿ya? Como les digo, es entretenido este proceso. Les di una tareita adicional donde les coloqué otro libro de remuneraciones para que ustedes puedan desarrollar de igual forma, siguiendo los mismos pasos y puedan entender qué cuentas van cargando, ¿ya? Y qué cuentas van abonando. Estas son de pérdida, ya les dije, ¿ya? Y estas de acá simplemente se eliminan, todos estos pasivos se eliminan contra banco, ¿ya? En la medida que yo voy generando los respectivos cheques, AFP por pagar, contra banco, ya, no sé, voy a pagar con los del BCI, con los cheques del BCI, otros puedo pagar con cheques del Santander, etc. Bueno, eso depende de los gustos de la empresa, pero yo voy a decir contra banco, ya, 1.251.000, entendiendo que hay un montón de cheques detrás. Y así sucesivamente, porque son cheques o transferencias para distintos tipos de instituciones. Por lo tanto, puede que, si yo lo voy a hacer AFP por AFP, voy a decir, entonces a lo mejor voy a tener una cuenta que se llama AFP modelo, AFP tanto, o simplemente una cuenta genérica en donde yo entiendo que detrás voy generando los pagos para cada una de las AFP o ISAPRE que están aquí. Si yo colocara el detalle completo de ISAPRE, instituciones acá, la verdad es que sería un asiento incomprensible, tendríamos que usar un montón de cuentas, ya que no tiene sentido usarlas, por eso se usan cuentas genéricas como AFP por pagar. Detrás llevo el auxiliar, llevo el detalle de lo que corresponde pagar a cada una de las AFP. ¿Ya? Incluso este libro que ustedes están viendo acá, que yo se los muestro, yo le podría agregar un montón de columnas más y decir de inmediato, AFP modelo, y voy colocando este tipo a lo mejor, ¿ya? Y este de acá. Después al lado coloco AFP, no sé, pues Cupurún, y a lo mejor él está en Cupurún y él también, ¿de acuerdo? Y podría colocar otra, y así yo voy generando, naturalmente, para mi entendimiento, las distintas columnas que requiero para efectos de información. ¿De acuerdo? Todo esto se traduce en simple información, chicos. Eso es lo que le puedo decir, Joana, respecto de los porcentajes y cómo se van aplicando, digamos, para esos efectos, ¿ya? Porque van cambiando mes a mes. Esta remuneración es para el mes de julio del 2019. Para el mes de agosto va a cambiar, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, van naturalmente generándose pequeñas diferencias. Y además, cuando ustedes trabajen en la realidad, se van a dar cuenta
que quedan temas pendientes del mes anterior, que son las diferencias de sueldo, cuando llega un trabajador al departamento y dice, oye, no, ¿sabe que no me pagaron el bono? Ay, y el trabajador lo que no sabe es que no le van a generar un cheque específicamente para él. Lo que le van a decir, mire, ¿sabe qué? Se lo incluimos en la próxima liquidación de sueldo. ¿Ya? Naturalmente que ahí verán las políticas de la empresa que tiene ahí, dependiendo de los montos involucrados, que se yo, a lo mejor se lo dan como anticipo, no tengo la menor idea. ¿Ya? Pero si hubiera un anticipo, chicos, aquí, si el día 15 a lo mejor los trabajadores, yo opero con anticipos, les descuento el anticipo acá. Por ejemplo, imagínense que los trabajadores aquí me hubieran pedido 1 millón de anticipos. Entonces el día 15 yo digo anticipo de remuneraciones contra banco. ¿De acuerdo? Anticipo sería un activo contra banco. ¿Por qué? Porque le estoy anticipando plata. El trabajador no tiene derecho a ese dinero todavía. El trabajador tiene derecho a que yo le pague una vez al mes, el día 30. ¿De acuerdo? El día 30, el día 1, el día 2, no sé. Pero si me pide un anticipo, tal como la palabra lo dice, es un anticipo de dinero, ¿ya? Y ese anticipo yo lo voy a descontar del total que le voy a pagar. En este caso le pago 11.939.000. Si me pidió 5 millones de anticipo, lo único que aquí voy a colocar anticipo de remuneraciones, los 5 millones, y la diferencia que me queda aquí van a ser los 6.939.073. ¿De acuerdo? Y con eso eliminé el anticipo. Y pagué, como ya había sacado del banco 5 millones, ahora simplemente saco los 6 millones y hago igual los 11.939.000. ¿Me entienden? Es así. Es la única salvedad que te puedo decir respecto del anticipo. Anticipo de remuneraciones es un activo contra banco, el día 15. ¿Ya? Porque los trabajadores piden tener un poquito de plata porque se les termina, etc. Y además que los sueldos no son muy buenos en Chile, así que en ese sentido, digamos, la mayoría, cuando digo no son muy buenos en Chile, para una gente excelente, fabuloso, digamos, ¿ya? Pero para una gran mayoría, naturalmente, están dentro del sueldo mínimo y un poquito más, ¿ya? Pero es un poco la realidad del país, digamos, en ese sentido. Por eso los sueldos de los trabajadores se constituyen por el sueldo de la esposa, por el sueldo del marido, etcétera, y así van sumando los ingresos, digamos, de tal forma de poder hacer una renta relativamente digna para efecto de cubrir todos los gastos de una familia acá en Chile. ¿De acuerdo? Eso es un poquito lo que les puedo decir. Comentarios. ¿Cómo harían el siguiente tema? Lo único que tienen que hacer es copiar y pegar, digamos, los distintos conceptos aquí, pero quiero que ustedes hagan el ejercicio de entender qué están cargando y qué están abonando y por qué conceptos se pueden ir generando ya estos temas, digamos. ¿Ya? Pero esta es una de las contabilizaciones tipo o ya estándar. Pueden haber sutilezas y diferencias, a lo mejor en una que otra cuenta que puede usar una empresa minera, que a lo mejor tiene también que pagarle a una compañía de seguro adicional. Y aquí tendría que ir la compañía de seguro, naturalmente, con los seguros que tienen que estar pagando por algún tema puntual, digamos, de beneficio del sindicato, qué sé yo, regalías que tienen, ¿ya? Que también tienen que ser sumadas, y algunas regalías son de costo de la empresa, que tendría que uno hacer un detalle acá, ya como costo de la empresa, y después se la tiene que pagar algún tipo de institución como una compañía de seguro, ¿ya? Pero esos temas puntuales, digamos, de cada empresa, que ustedes se van a encontrar con toda la gama de empresas, ya sea bancarias, que tienen departamentos de remuneraciones, mineras, forestales, etcétera, y cada una tendrá algún tipo de sutilezas, ¿ya? De respecto al tipo de contrato. Hay empresas que solamente tienen contrato a plazo fijo, por obra, qué sé yo, y ahí tienen que ir generando situaciones, y hay otros que tienen contrato indefinido. Hay empresas que tienen contratados a jubilados, ¿ya? Que ellos también no se entera la plata en determinado organismo, sino ahí aparece un IST, Instituto, ¿ya? Que naturalmente tiene un sistema anterior al que conocemos puntualmente. Y esas son sutilezas, digamos, que van a ir apareciendo en el minuto, digamos, y te van a indicar a qué organismo hay que hacer llegar la respectiva descuento, digamos, ¿verdad? Porque un jubilado, ¿para qué va a seguir imponiendo? No lo sé, esos son temas que tienen que ver. O un jubilado no les sacan el 7%, me parece que se los devuelven, no sé cómo es el proceso, pero
son, como te digo, sutilezas que ustedes en algún minuto van a tener que entrar a entender. ¿De acuerdo? Les dejé esa tareita entonces para esos efectos. Chicos, y ahora quiero conversar otro tema. A ver, antes de, otra duda, consulta, pregunta. Esto va en el libro diario, por si acaso, y después sigue todo el proceso que ustedes conocen. ¿Ya? Al mayor, del mayor, al balance de comprobaciones de saldos, y del balance de comprobación de saldos a las columnas de activo y pasivo, que fue la tarea anterior que hicieron, y después a la columna de pérdidas y ganancias. Escucho. Todos los porcentajes de acá se van aplicando naturalmente a la columna de acá, ¿no? Dependiendo de los temas contratados. Profe, una consulta, ¿y esto también entrará en la prueba o no? Si entrará en la prueba. Chicos, una de las evaluaciones, digamos, que tengo pendiente es que ustedes lleguen finalmente al balance, por lo menos balance general y estado de resultados. Y cuando digo balance general y estado de resultados, significa que ustedes toman las dos últimas columnas y yo les voy a decir cómo se presentan, ¿ya? Que simplemente son las mismas cuentas que ustedes están viendo, caja, banco, etcétera, pero ahora en un formato solamente único y que se llama estado de situación financiera. Y toman las otras columnas de pérdida y el estado se llama estado de resultado pérdida, y ahí me colocan primero las ventas, los costos de venta, y después todos los gastos de administración y venta que vienen a continuación. ¿Ya? Eso no revierte mayor complicación. Quiero ver las fechas en las cuales estamos. Todo tiene que estar cerrado, como ustedes saben, el día 26 de septiembre, ¿verdad? Esa semana. Sí, profe. ¿Ya? ¿Todos han rendido las pruebas de los que tengo acá? ¿Los que están conectados? Sí, profe. Porque también hay que colocar una prueba sincrónica, digamos, eventualmente a los que hayan justificado con su jefe de carrera, para efectos de poder darle la posibilidad de que tomen también esa prueba recuperativa, ¿ya? Estoy mirando aquí que la última posibilidad para tomar una evaluación puede ser el próximo martes. Próximo lunes, disculpen. Un segundo. Ya. Chicos, ¿qué les parece si el lunes 21 les tomo la última evaluación? Y si hay alguien, Profe, dígame. pero aparte de la prueba que teníamos como agendado hoy día, de la sincrónica. No, es que la de hoy día, como ya tengo una evaluación y les fue relativamente bien a todos, a casi todos, digamos, más las tareas que ustedes realizan y más la prueba que les tomo el 21, con eso creo que estaríamos finiquitando el semestre. Profe, Escucho.
Profe, usted subió otra tarea ahora, ¿cierto? Esta misma, la que ustedes están viendo acá abajo. Ah, ya, ¿esa hay que subirla? Esa también la tienen que subir. ¿Y es con nota? Para efectos de una nota complementaria con estos trabajos. Ah, ya, profe. ¿Sí? Así que mi idea no es perjudicarlo, al contrario, es poder ayudarlo, digamos, y en la medida que ustedes son capaces de cumplir con estas tareas, naturalmente que se pueden ayudar. ¿Ya? Si no hacen ninguna tarea, naturalmente que en este proceso van a tener un 1, ¿ya? Quienes no participen, ¿ya? Pero como un porcentaje menor, digamos, no deben estar 100%, verse 100% afectados, digamos. ¿Ya? ¿Qué les parece si el próximo lunes tomamos la última evaluación? Tienen de tarea esto, y yo les voy a subir los últimos apuntes, digamos que son de la preparación de estados financieros, digamos que es un balance, y lo vamos a ver mañana con detalle, y el estado de resultado también mañana en detalle. Ya con un ejercicio mañana completo de lo que puede entrar en la próxima evaluación del día 21. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Y si hay alguien que me deba algún tipo de evaluación o algo por el estilo, se las tomo el día martes, de manera sincrónica también. Eso es lo que les propongo, chicos. ¿Qué les parece? Sí, profe, yo al menos no tengo problema el próximo lunes. Ya, perfecto. Además que va a ser de manera sincrónica. Es decir, les voy a dejar 3 horas desde que ustedes la abren, ¿ya? Y se las voy a dejar durante toda la tarde del próximo lunes, abierta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si usted ingresa a las 5, tiene 3 horas para desarrollarla. El que ingresa a las 3, naturalmente, tiene 3 horas para desarrollarla. ¿De acuerdo? ¿Dudas, inquietudes? ¿Estamos de acuerdo entonces? Geraldine, Valeria. Estamos viendo en el grupo, profe. Ya, véanlo. Convérsenlo y me comentan, por favor. Profe, ahí entraría todo depreciación y todo, ¿no es cierto? Sí, pero naturalmente entendiendo las capacidades o velocidades que ustedes entienden o que tienen, digamos, ¿ya? Pero les recomiendo, no les voy a colocar nada que sea distinto, pero el tema es la velocidad con que ustedes lo tienen que hacer. ¿De acuerdo? Porque si se van a poner a estudiar en el minuto que van a desarrollar la prueba, naturalmente el tiempo se les va a pasar. En cambio, si ya llegan dominado este tipo de ejercicios, no van a tener ninguna dificultad. Además, mañana vamos a hacer más ejercicios y ustedes simplemente me van a preguntar las dudas que tengan. Mañana desarrollamos un ejercicio completo, yo me acelero y les dejo, ¿ya?, eventualmente otro ejercicio para que ustedes puedan desarrollar. Similar a eventualmente a lo que puede ser la prueba. Pero tienen que poder participar. En la medida que ustedes mañana participen, yo me quedo tranquilo, digamos que ustedes entienden la materia y no van a tener dificultades en hacerlo, ¿ya? Lo que les fue mal en la tarea de hoy día, les pediría que por favor se preocuparan un poquito para no tener ninguna dificultad mayor. ¿Ya? Repasen bien, analicen bien las tareas o el material que está subido. No les voy a preguntar nada más que esto, ¿de acuerdo? Pero es materia que ustedes deben manejar, ¿ya? Sobre todo si son del área de remuneraciones, se entiende que tienen que por lo menos llevar a cabo un tipo de conocimiento en esta área, ¿ya? Así que me comentan, chicos. Dejo de compartirlo en este minuto, no sé qué hora es. Ya, estamos.
Profe, Dígame. la Ivana pregunta si tiene las notas de las tareas. Sí, se las subí, todo lo que me subieron la tarea tiene un 7, Ah, no, pero como el conjunto de tareas, yo creo. esa se la puedo dar mañana. Voy a ver todos los que han subido sus tareas. Profe, Dígame. en el caso de que me falte subir alguna tarea, ¿puedo hacerlo todavía? ¿Quién me habla? Valeria. Valeria. Valerita. Es que yo subí una tarea antes, pero no sé si las subí todas. Ya. Déjeme verlo de aquí a mañana porque tendría que modificarle la tarea. ¿Ya? Déjeme hacer algunas modificaciones y le paso una tarea y usted me la sube diferida. No tengo problema en recibirle. Lo que sí necesito ver que usted la sepa hacer. ¿Ya? Bueno, No va a tener mayor dificultad tampoco, simplemente le voy a cambiar las cifras y un par de cuentas y asunto arreglado, pero me interesa saber que usted la puede desarrollar. Si es así, no tengo ningún problema. ¿Estamos? sí, profe, gracias. ¿Listos, chicos? ¿Estamos conformes entonces? Nos vemos mañana. Si quieren, mañana la clase las comienzo a las 11 para tener mayor tiempo en este proceso de aclaración o de ejercicio. O lo dejamos a las 11:20 o 11:30. Yo me voy a conectar a las 11, ¿ya? Para atender dudas puntuales, ¿ya? Antes de comenzar la clase. Y así es más práctico, ¿ya? Y se siente con más confianza los que tengan dudas y me las pueden realizar. ¿Les parece? Ya, profe. Muchas Ya, gracias. profe. Listo. Ya, profe, gracias. Chao. Cuídense mucho.